Nos es grato saludarlos, amables oyentes, en este momento en que iniciamos nuestra conversación de su programa Diálogo Bíblico. Con ustedes el pastor Juan Millán Orrego, un docente de nuestra universidad que nos ha acompañado durante todos estos días. Bienvenido, pastor. Muchas gracias, un saludo a todos. ¿Y quién les habla? Raúl Medina. Seguimos conversando acerca de servir y salvar en nuestra conversación de hoy, en este momento, esperanza por anticipado. Esto es lo interesante, que Isaías se anticipó tanto a hablarnos acerca del futuro, especialmente del trabajo, de la actividad, del desarrollo, ¿no es cierto?, evangelístico de Jesús en la tierra. Envía tantos detalles que uno de improviso dice, no hay otra forma de hacerlo que no sea Dios, el Dios que creemos, que pueda anticipar el futuro. Dice Hebreos 11:17, quizás para ver, dice, fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas, de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Estamos hablando aquí del destino, ¿no es cierto?, de algunos que incluso aserrucharon en dos algunos, del destino de algunas personas que por ser fieles a Dios sufrieron esta situación. Pero hay esperanza para cuando uno dice todas estas cosas que pasan, porque tú recuerdas que los discípulos se desesperaron cuando se encontraron que Jesús se había ido, sí, y quedaron, incluso algunos, según Juan, al final me gusta mucho ese texto en los últimos capítulos, cuando se van a pescar, deshacer lo mismo que estaban haciendo siempre, sí, volver otra vez, ¿no es cierto? Y de allí los toma Jesús, ahora los renueva y cambia totalmente el esquema, y uno en el Pentecostés ve cómo ellos fueron otra persona. Bueno, y lo que tú decías, que después de su muerte el Señor se encuentra con ellos, con los desanimados y confundidos que se fueron a pescar y les fue mal toda la noche. Se encuentra con ellos en una playa. Ajá. Imagínate, fíjate que no es un lugar serio, sí, un lugar como sería una catedral donde hubo un encuentro con el Jesús resucitado, sino que ocurre en un lugar tan secular, tan popular como una playa. Y se comieron un pescado ahí de lo que habían después pescado, ¿no es cierto?, con más de 100, un pescadito... 150 puntualmente. Sí, algo por ahí. Pescadito así hecho a las brasas, no sé cómo, con el Señor resucitado. Es decir, lo que tú decías, pues parece que se acabó el sueño con el Señor y volvieron a lo que hacían antes. Pero el Señor le dijo, no, ustedes ya les dije que serían pescadores de hombres. Y allí los reconfirmó. Y posteriormente en su encuentro antes del Señor terminar su ministerio en la tierra, los confirmó para la misión que tenía, que los representaran, que llevaran estas buenas nuevas a todo el mundo. Por eso que, digamos, es tan maravilloso esto, que lo que Isaías dice, Isaías como un puro libro, no aserruchado en dos, porque es interesante, hay un museo en Jerusalén, que es un edificio en blanco y otro en negro, simbolizando la lucha entre el bien y el mal. Y los techos de donde está el museo en blanco, el techo tiene la forma de una asa de un rollo, un rollo de pergamino. Y dentro, justamente bajo ese techo, hay una zona central circular, donde está todo el pergamino de Isaías, que se encontró en las cuevas de Qumran en 1947. Está todo Isaías y no hay ninguna división, como los especialistas dicen, entre hasta el capítulo 38, 39, un escritor y después del 40 en adelante otro escritor. No, está todo parejito en una sola versión, todo el libro de Isaías. Por eso que, digamos, los eruditos que son muy creativos, sería bueno que visitaran más a menudo este museo y sacaran sus propias conclusiones. Así que yo pienso que esa unidad que hay en Isaías, todo el libro de Isaías, va a quedar refrendada, confirmada en la labor de, digamos, de sanación, de predicación y de adoración que Jesucristo vino a cumplir dentro del plan profético que Isaías nos dice. Bueno, siempre han habido observaciones a los autores de los libros, ¿eh? Pero el esquema, la línea literaria, ¿no es cierto?, fenomenal que te presenta Isaías se mantiene en todo el libro. Solo que el tema, lógicamente, es un tema que Dios se lo entregó, se lo dio en visión y Él lo transmitió a nosotros. Bueno, les recomendamos que quizás usted también lea los versículos o capítulos
39 y 40. No hay ninguna, y esto es bien importante decirlo, no hay ninguna idea, no hay ninguna, voy a decir así, insinuación. La Biblia lo habría dicho de un segundo Isaías. Uh-huh. Y eso, como lo dijimos ayer, o lo pensamos por lo menos, eso rebaja a Dios, que no tiene la capacidad de predecir el futuro. Y hay un pensamiento que una vez lo escuché de un teólogo que dice, sí, pero Dios no puede saber lo que tú vas a pensar porque no lo has pensado. ¿Qué filosofías aparecen de improviso? Bueno, hay libros ya en el cristianismo muy buenos sobre cuánto sabe Dios, ¿no es cierto? Y creo que el tema está tratado. No es un tema muy popular, pero ya hay un libro de Erickson, ¿Cuánto sabe Dios? Está en las librerías evangélicas. Si alguno de ustedes lo puede conseguir, léalo porque es un libro interesante, ¿no? Acerca de este hecho, ¿no? Pero en todo caso, encontramos a Isaías escribiendo en los capítulos y los posteriores, ¿no es cierto? Realmente con un esquema. ¿Qué es Isaías? Es como cuando tú quisieras escribir un libro, yo me imagino. Tiene ciertas características, ciertos vocablos, y recuerda usted, amable oyente, que en los comienzos de nuestra conversación de este trimestre hablamos de que Isaías no era un personaje cualquiera, tenía cierto nivel de educación, por lo tanto su escritura, su forma de hablar lo dicen así. Y por último, si usted recuerda, amables oyentes, Dios está llano para solucionar su problema e indicarle su futuro si lo necesita, con el propósito de darle salvación. No hay otro propósito. Porque el resto sería interesante saber lo que va a pasar en el futuro y comentarlo ahora para que tú seas engrandecido hoy y te sabes el futuro. No, Dios lo que quiere en realidad es nuestra salvación y de allí va a depender todo lo que nosotros quisiéramos saber, pero para salvarnos. Uh-huh. Y voy a leer aquí Levítico, un texto que aparece como promesa, dice, y confesarán su iniquidad y la iniquidad de sus padres por su prevaricación con que prevaricaron contra mí y también porque anduvieron conmigo en oposición. Cuando uno mira un poquito el caminar de Israel, ¿por qué sería ese caminar tan extraño? Recién mirando las potencias de Dios, las glorias de Dios, la protección de Dios y ya reclamando. Es una tónica que aparece en todo Israel. Uno debería ponerse a mirar en el espejo y a lo mejor ve algo muy similar en la vida de cada uno de nosotros. Uh-huh. ¿Te parece que hay parecidos a esto? Bueno, no tiene nada de racional, ¿ya? Y ahí queda visto que aunque nosotros viéramos grandes milagros y prodigios, no necesariamente vamos a arrodillar el corazón, ¿ya? Es un problema del alma humana, un problema espiritual que solo se resuelve adorando a Dios en vez de adorarnos a nosotros mismos, nuestras opiniones, nuestros planes, o adorando otros ídolos, ¿no? La gran curación es adorar a nuestro Dios que nos visitó, que extendió su divinidad hacia nosotros, siendo completamente Dios y completamente hombre. Me refiero a la persona de Jesús que anduvo haciendo bienes en este mundo, que anduvo sanando, que anduvo predicando, todo lo que anduvo enseñando, todo lo que el Señor hizo y que vamos a referir seguramente en un momento más. Entonces, yo me acordaré de mi pacto con Jacob y asimismo de mi pacto con Isaac y también de mi pacto con Abraham. Me acordaré y haré memoria de la tierra. Fíjate que cuando Dios se acuerda, como dice ahí el texto 2 veces, Dios hace algo en favor de su pueblo. Distinto cuando uno tiene reminiscencia, uno se puede acordar, por ejemplo, de su abuelo, de su padre, y no hace nada, no le manda ni una carta si quiere. Pero cuando la Biblia dice que Dios se acuerda de Israel o de su pueblo, Dios actúa y hace algo en favor de ellos. Gracias por su atención, amables oyentes. Volveremos mañana. Bendiciones.